Comenzó el mes en el cual en casi todo el mundo se comienza a celebrar una época que le llaman decembrina, hablando de diciembre, y es una época comercial, es una época donde los negocios procuran tener sus mayores ganancias y donde se celebra de una manera u de otra una fiesta relacionada con el nacimiento del Señor Jesucristo. Desafortunadamente la mayoría de todos los pueblos de la tierra no entienden lo que realmente sucedió. Y aunque nosotros sabemos, la mayoría de ustedes sabemos que Jesucristo no nació en esta época, Él nació aproximadamente en los meses de septiembre, por ahí más o menos. Pero ustedes ya saben la historia. El 25 de diciembre se celebraba una festividad a una gran deidad mundialmente famosa. No pudieron quitar esa costumbre y lo que hicieron, como hace siempre la religión, cristianizar las fiestas que no puede quitar. Y entonces, en lugar de que naciera Saturno, dijeron que nacería el Hijo de Dios. Pero como dice Pablo, sea de una manera o de otra, el Señor es recordado, el Señor es predicado. Nosotros sí queremos recordar, nosotros sí queremos darle gracias a Dios, pues la Biblia dice en Lucas: os doy nuevas de gran gozo, les doy noticias de grande gozo que será para todo el mundo. La Biblia dice que Dios nos dio su buena voluntad para con los hombres. Contrario a lo que algunos anuncios dicen, a los hombres de buena voluntad, esa es también otra tergiversación del mensaje de la palabra de Dios. No hay hombres de buena voluntad, es buena voluntad de Dios para con los hombres, eso es lo que dice la Biblia. Así que corrígele a Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola lo dice al revés. Voy a pedirle otra agüita, por favor, a mis hermanos sugieres, si fueran tan amables. Aleluya, sí, Señor. Este monitor ya está diciéndonos: reemplácenme. Aleluya. Muy bien, gracias. Ahora sí, no sé, se me ha quedado la boca seca varias veces durante este servicio. Gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que yo he titulado el Evangelio del Antiguo Testamento. Es necesario que nosotros entendamos desde dónde viene la anunciación, las profecías de que Dios nuestro Señor enviaría un Salvador a este mundo. Y qué mejor libro que el Evangelio, así le llamo, y muchos también le llaman, el Evangelio del Antiguo Testamento, que no es otro más que el libro, la profecía escrita por el profeta Isaías. Increíblemente, Isaías es el libro que más profecías acerca del Mesías tiene, más detalladas palabras proféticas que hablan de nuestro Señor Jesucristo, como ningún otro profeta. Hay otras profecías en otros libros, ¿verdad? Pero nunca como Isaías. Isaías tuvo una revelación preciosa, maravillosa. Yo me imagino que en algunas veces que él estaba hablando de parte de Dios, él mismo se quedaba diciendo: wow, ¿qué dije? Wow, porque era tomado por el Espíritu Santo diciendo cosas que yo creo que ni él mismo en ese momento de la historia entendería. Muchachos, jóvenes, escúchenme tantito. Les hago esta pregunta que nos hicimos unos pastores hace unos días. Me dijo un pastor: oye, Gustavo, a ver, me dice él, ¿no crees que hubiera sido mejor que Cristo viniera en esta época? Porque mira, se puede hacer su página en Facebook, en Twitter. Imagínate cuántos seguidores tendría el Señor Jesús. Y por ahí podría ministrarle a todo el mundo. No, hombre, olvídate, si hubiera venido en esta época, hubiera tenido una globalización impresionante. Tendría su página, su Twitter, su Instagram, ¿verdad? Tendría todo, ¿verdad? Y todos estaríamos ahí buscando y todo eso, y dirías: se puede promover el Evangelio muy fácilmente. Sería increíble, hubiera sido maravilloso que Jesucristo hubiera venido en esta época. Me lo estaba diciendo un poco irónicamente para ver qué le contestaba yo. Y yo sabía que la pregunta no era en serio, pero me quedé pensando. Y al fin atiné a decir: oye, pero el problema es que hay una distracción impresionante.
Y él me dijo, exactamente. Por eso Cristo no vino en esta época. Porque ahorita tenemos el mundo enterito en nuestras manos aquí. Algunos lo tienen en su cinturón, otros lo tienen en sus manos. Pero aquí está toda la información que te puedas imaginar a vida y por haber. Todas las distracciones del mundo a vidas y por haber. Y hubiera sido casi imposible que la gente acallara su espíritu para escuchar el mensaje de Dios. Por eso Cristo vino exactamente en el tiempo que tenía que venir. Cristo vino en un tiempo donde estaba en apogeo el mayor imperio que ha existido en toda la tierra en la historia, el que más ha abarcado territorio, que era el Imperio Romano. Y que todavía, sin ese título, pero veladamente está abarcando en este momento nuevamente todo el mundo conocido. En esa época fue cuando el Señor envió al Mesías prometido, porque sus discípulos tendrían mayor oportunidad de extender su evangelio que en cualquier otra época. Pero algo muy importante era que había mucho menos distracciones de las que hay hoy. No permitas que hoy mismo ni en tu vida las distracciones te dejen fuera del propósito de Dios para tu vida. ¿Es malo distraerse, pastor? De ninguna manera. Es muy bueno y a veces es saludable y recomendable. Hay gente tan saturada en su vida que necesita un tiempo de relajamiento, pero qué triste que ese tiempo de relajamiento mismo lo aleja de su familia y de los seres que lo aman. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste directamente con alguien que querías y en lugar de eso le texteaste, verdad? Ya no nos gusta hablar de frente, ya no nos gusta responder llamadas. Si no me echa un texto, no le contesto. Y parece que todos estamos conectados, pero en realidad todos estamos súper desconectados. Cada quien en su mundo. Claro, puedes ver todo lo que yo hago, puedes ver todo lo que yo pienso, si es que yo estoy poniendo mensajes, ¿verdad? En X página social, pero no sabes cómo estoy yo. Yo no sé cómo estás tú, a menos que pasemos tiempo y nos relacionemos, y a menos que nos hablemos, y a menos que nos enfoquemos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo conmigo que no hubiera sido buena época que Cristo viniera en este tiempo? Amén. Gracias a Dios por sus tiempos. Vamos a echarnos un clavadito a Isaías. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1, verso 15. Hoy hemos estado hablando de la acción de gracias. Y aquí dice la escritura en ese entonces, solo te quiero ubicar, Isaías profetizó en la época de muchos reyes de Judá y de Israel también, pero él estaba del lado de Judá. Y entonces había gran iniquidad entre el pueblo. Estas profecías son para el pueblo de Israel, son para el pueblo de Dios, que estaba regándola completamente. Y en el primer capítulo el Señor empieza a recriminarlos, y no voy a leer todo, pero el verso 15 dice, advierte el Señor, cuando extendáis vuestras manos en acción de gracias, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Wow. Llenas están de sangre vuestras manos. Para que el Señor los escuchara, Él dice en el verso 6, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ya dejen de hacer lo malo, pues. Aprended a hacer el bien. ¿Cuántos saben que nadie tiene que aprender a hacer el mal? Ya somos expertos. Hay que aprender a hacer el bien. Se tiene que aprender. Eso no se nace con eso. Uno tiene que ser educado por padres temerosos de Dios, por líderes temerosos de Dios, que te ayuden con la palabra del Señor a aprender a hacer el bien. Porque recuerda que Santiago dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, al ofendido, al que le hiciste algo malo. No te quedes como que, bueno, pues ya que me perdone Dios. No, háblale por teléfono, pídele perdón, restituye.
Haced justicia al huérfano. Ahorita tenemos 50,000 niños en la frontera de Texas y otros estados, prisioneros, y la mayoría de ellos no tiene padres, son huérfanos en este momento, literalmente. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces sí dice, venid luego que hiciste eso. Ya que hiciste eso, dice Jehová, pues estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿cómo es la grana? Roja que mancha. Como la nieve blanca, agrego blanca, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, que es un rojo pero profundo, como algunos labios de algunas hermanas, no es cierto, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No, yo alabo a Dios por el maquillaje, ¿verdad? Un día escuché a una persona, si Dios hubiera querido que tuviéramos los labios rojos, nos los hubiera dado rojos. No seas tan exagerado, hombre, tan bonitas que se ven las chicas con sus labiecitos rojitos, ¿verdad? Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Desde el principio del libro había un mensaje de esperanza. Dios quería perdonar el pecado de su pueblo y del mundo entero. El verso 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En la época de Isaías había una tremenda impiedad, maldad, muy parecida a lo que estamos viviendo aquí. Porque ¿cuántos saben que la historia da vueltas? Que no hay nada nuevo debajo del sol, que siempre ha habido los mismos problemas y pecados, y Dios está dispuesto a ponerse a cuentas, o que tú te pongas a cuentas con Él, y quiere limpiarte, quiere perdonarte, pero se necesita que tú hagas actos dignos de arrepentimiento. En el capítulo 5 me llama mucho la atención de lo que está pasando en esa época, que parece que ahorita podríamos describir bien padre lo que está pasando ahorita, con mucho lujo de detalle. El capítulo 5, versículo 20, me impresiona. Vamos a leer del 20 al 23. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice. Ay de los que a lo malo dicen, bueno, este ay no es un ay de, ay nanita, ¿verdad? Es un ay de dolor, de pesar, de advertencia, como que, híjole, pobres de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, ¿cómo le dicen? Malo. Actualmente es lo que está sucediendo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, hay una confusión de valores impactantes. Lo que para Dios es bueno, el mundo está diciendo que es malo. Y lo que para Dios es malo, el hombre no lo ve malo. Cada vez rebaja más su moralidad. ¿Por qué razón? Por el orgullo. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes, pero delante de sí mismos. Los que son tan sabios que no reciben consejo, hermano. Creen que ellos están perfectamente bien. Mira, esto va para los machos latinoamericanos, versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Como diría Lupillo Rivera, yo soy borracho. Y con orgullo que lo canta, ¿verdad? Y todos los hombres dicen, uy. Imagínate. Ay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. 23. Los políticos, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Cualquier parecido con lo que está pasando en México es puritita coincidencia. Pero a partir de los siguientes capítulos, el Señor empieza a hablar de una manera diferente. Capítulo 6, versículo 8. Una vez que el Señor confronta el pecado propio de Isaías, porque Isaías era, pues como muchos de nosotros, ¿no?, muy bueno para señalar el pecado, pero Dios también tenía que hablarle a él. Le habla en los primeros versículos, le revela su condición, le muestra la santidad verdadera de Dios, que él se queda diciendo, wow, yo pensé que estaba bien.
Dice el verso 8, después de todo lo que Dios le ministró, que no es el tema de hoy, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, bueno, anda y di a este pueblo, óigame bien, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Y luego le ordena y dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este es el peor de los juicios que Dios puede mandar a la vida de una nación, a la vida de una familia, a la vida de una persona. ¿Cuál es? Que ellos no puedan entender, que aunque les prediques, aunque les muestres, sus ojos estén cerrados, su corazón esté endurecido, sus oídos estén totalmente embotados. Agravados es lo que significa embotados, que están oyendo tantas cosas, tan distraídos están, que no pueden escuchar el mensaje de Dios para sus vidas. Engruesa el corazón de este pueblo para que no entiendan. ¿Cómo puedes convertirte si no entiendes? La Biblia dijo, el Señor Jesucristo explica en la parábola del sembrador, que el enemigo se roba la semilla porque no la entienden. El único que te puede hacer entender la palabra del Señor y su mensaje se llama Espíritu Santo. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, que solo viene a los humildes, no puedes entender, por lo tanto no te puedes convertir. Y lo peor, y haya para él sanidad. Seguimos heridos, seguimos llenos de amarguras, seguimos enfermos espiritual, mental y físicamente, porque nuestro corazón no tiene la capacidad de escuchar. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los que se humillan, a los humildes. En Mateo 13:14, el Señor Jesucristo menciona esta palabra y dice que se cumplió en ese momento, pues la gente no entendía. Se los leo nada más. Cristo dijo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa, se ha engordado, como cuando un corazón está lleno de colesterol a punto de estar del infarto, ¿verdad? Y con los oídos oyen, como oyen, pesadamente. Así miramos a algunos jóvenes ahora. Y no solo jóvenes, adultos. Los miras en la calle y van hipnotizados. Van como zombies. Vamos algunos. Metidos no sé en qué pensamiento, con sus audífonos puestos, escuchando, ve tú a saber qué cosa, totalmente en otro planeta. Dicen que no hay zombies, claro que sí. Tienen 11, 12, 13, 14 años y van por las calles. ¿Te ha pasado que de repente vas en tu coche y pasa un adolescente con su capucha y ni siquiera se detiene ni voltea? Él pasa como si no existiera calle, coches ni nada por el estilo. Tú tienes que darle el enfrenonazo porque el muchacho o la muchacha ni siquiera sabe por dónde está caminando. Pasa con una confianza y tú eres el que casi rechina las llantas y dices, ay Dios mío. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cristo se sabía la palabra y ahí se estaba cumpliendo. Así que vamos al cumplimiento de las profecías en el contexto en el que estamos poniendo en este momento de lo que estaba sucediendo. Para el capítulo 7, verso 14, empieza una de las profecías más conocidas en el mundo cristiano. Acompáñame, Isaías 7:14. ¿Estás conmigo? Dale un codazo a tu vecino, dile, no te duermas, porque bien que te desvelaste anoche, dile. ¿Qué tal estuvo la película? Dile. Pues ahora pon atención. ¿Sale? 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Bueno, déjame ponerte el contexto rápido. Si no mal recuerdo, uno de los reyes de Judá, Azarías, no me acuerdo, estaba pidiendo señal
Dios le estaba diciendo que no se preocupara, que su misericordia lo iba a alcanzar. No se lo merecía, pero su misericordia lo iba a alcanzar. Y Dios mismo le dice, pídeme señal. Y el rey temeroso le dice, no, ¿cómo voy a tentar a Dios pidiéndote señal? Y eso le agradó a Dios. Dice, bueno, pues yo sí te voy a dar una señal. Y por eso empieza el 14 diciendo, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y empieza Isaías a profetizar esto. He aquí que la Virgen concebirá. O sea, se embarazará, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para empezar, pues yo creo que todos se quedaron así. A ver, ¿cómo una virgen va a concebir? Eso no se puede, tiene que estar casada y, por cierto, dejar de ser virgen. Pero la señal era esa, que una doncella virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y llamaría su nombre Dios con nosotros. Es lo que significa Emmanuel. En Mateo 1, 22 y 23 se cumple la profecía, lo que dijo el profeta, y está registrado que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, es muy importante esta profecía porque la mayoría de las sectas van a tratar de atacar esta verdad, y de los agnósticos también y de los ateos. Que nada de que matrimonio, ¿cómo se llama? Concepción virginal y nada de eso. Es una de las cosas, de las verdades más fuertes y más importantes en la palabra del Señor. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que Jesucristo fuera concebido de una virgen? Porque por el lado humano, María puso la humanidad de Jesús. Pero si Jesús hubiera sido hijo de un ser humano, de un hombre, hubiera heredado a través de la sangre de este hombre todo el pecado y la muerte que heredan todos los descendientes de Adán, que heredamos todos los descendientes de Adán. En un estudio sencillo de la palabra, pero profundo, te puedes dar cuenta de que el pecado pasa a través de la genealogía de los varones. De hecho, ustedes saben, muchos miles de años después se descubre por la genética que es el hombre el que pone y determina el sexo. El hombre es el que determina tantas cosas y Dios por eso levantó con gran responsabilidad a Adán, y a través de Adán, y lo dice Romanos, se lo leo, Romanos 1, 5, 12, si lo quiere dejar ahí en sus notas. Por tanto, dice Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte y el pecado se transmite increíblemente a través de la sangre. Los últimos estudios de la genética determinan que hay genes específicos que provocan que una persona tenga más tendencias al alcohol, a la violencia, a esto y aquello. Se está confirmando que verdaderamente sí existen los pecados que llamamos iniquidades, que son las influencias no solamente por el mal ejemplo de nuestros padres. Los psicólogos te dirían, pues es que tú lo viviste, tú viste cómo era tu mamá, tu papá, tu tío, y lo que estás haciendo es imitarlo. Sí, es cierto, pero además, en los genes, genéticamente, tú tienes una propensión a determinadas conductas y pecados. Por eso cuando uno llega a Cristo, Cristo hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo renuncio a toda mi genealogía, yo los quiero mucho, acepto mi apellido, estoy feliz, sé de dónde viene, qué significa y me gusta. Me gusta mi nombre, gracias a Dios, que no me pusieron otro nombre con otro significado, ¿verdad? Qué feo es que pongas el nombre a tus hijos y no sepas ni qué quiere decir. Ay, Dios mío. Para los judíos era tan importante el nombre, se detenían a saber qué era lo que significaba, porque ese nombre era como una profecía para la criatura. Revisa muy bien qué significan los nombres de tus hijos. Pero hermano, era importantísimo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo no fuera un hombre, sino fuera el Espíritu Santo. María se quedó perpleja, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Ya lo estudiaremos los siguientes domingos. Pero vámonos al capítulo 9, versículo 1 de Isaías. Isaías capítulo 9, verso 1.
siguen las palabras proféticas a través de Isaías. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Por qué? Pues al fin llegará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, y dice, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, versículo 2, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí está otra de las palabras proféticas más increíbles, que la luz iba a llegar, ¿a dónde? A la tierra de los Galileos, a Galilea. En ese entonces, la tierra de Galilea era la tierra más menospreciada que te podías imaginar, a tal grado que cuando Jesucristo empezó su ministerio y supieron que Él vivía en Nazaret, una ciudad de Galilea, la gente decía, ¿de Galilea puede salir algo bueno? No quiero ofender a nadie, pero algunos dicen así, de alguna región de tu país o de alguna región o algún lugar, de tal lugar puede salir algo bueno. Gracias a Dios que Dios escogió lo más malo y lo menospreciado de este mundo para ponernos a la mesa de sus príncipes, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios por eso estoy aquí. Y tú también. Pero de Galilea de los gentiles, en Mateo 4:15 se comprueba perfectamente lo que iba a suceder. Ahí se cumple que, léalo conmigo, yo quiero que vaya conmigo, Mateo 4:15, vamos a verlo. El estudio es muy largo, así que no creo terminarlo hoy, pero vamos a estarlo compartiendo estos 2 domingos. Vamos a tratar de disfrutar esto que Dios nos quiere enseñar. Pero es importante que mires cada detalle que fue ampliamente profetizado y que se cumplió al pie de la letra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como este gran detalle, Isaías 9:1, Mateo 4:5, te lo leo, dice, entonces, 4:15, dije 5, dice, desde el 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Ahora vamos un poquito más atrás, versículo 12. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera la profecía. Cuando fue perseguido José, María y el niño, ellos huyeron a Egipto, y esa es otra profecía, pero no está en Isaías, que de Egipto llamaría Dios a su hijo. Ellos vivieron en Egipto para escapar del rey Herodes, que estaba matando a todos los niños menores de 2 años. Y al regresar, ellos iban a un lado y el Espíritu Santo le dijo, no, vete a vivir a Galilea. Y la infancia de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente en Nazaret, región de los Galileos. El pueblo que andaba en tinieblas, el lugar más menospreciado, el lugar más criticado, el lugar de los nacos, ahí fue nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino, porque el Señor siempre va a honrar a los más pobres, a los más menospreciados, de una manera maravillosa. En el verso 6 del mismo capítulo se cumple una de las profecías más conocidas. Ve, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Nunca dejes el libro de Isaías, ponle siempre un separador o tu boletín, que sería muy bueno que lo leyeras en tu casa, ¿verdad? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Primero habla de Galilea y después habla de un niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su ¿qué? Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro es autoridad. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Algunos estudiosos dicen que no hay coma en admirable, sino que es admirable consejero. Vaya que Cristo es nuestro admirable consejero. La sabiduría que Cristo tenía impactó a todos los sabios de esa época. Su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí está profetizando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está otra profecía muy importante. El Mesías prometido tenía que venir del linaje, de la relación de David. Y precisamente por eso Dios escogió a José, porque José era descendiente directo de la línea del rey David. Así que José, aunque no era su padre biológico, fue su padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y era precisamente hijo de David. Con razón los ciegos, por el Espíritu Santo en revelación, le gritaban: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de nosotros! Porque Jesucristo legalmente era hijo del linaje de David y se volvía a cumplir la escritura del Señor. Vamos a Lucas capítulo 1, acompáñenme, dejé un boletín en Isaías y vamos a leer este pasaje que está muy bonito. Lucas capítulo 1, versículo 30. Este es revelador, es parte de lo que el ángel que apareció a la Virgen María le dijo. Lucas capítulo 1, versículo 30. El Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 30. ¿Ya lo tiene? Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado ¿hijo de quién? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué palabra! Yo me imagino el corazón de María escuchando estas palabras. Se quedó perpleja, impactada, pero reacciona y dice, María le responde al ángel en el verso 34, le dice: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Recuerda que para los judíos la palabra conocer implica intimidad. En pocas palabras, yo soy virgen. ¿Cómo va a suceder esto? Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí empieza la gran historia que ojalá todo el mundo pudiera escuchar precisamente en esta época donde se celebra a alguien que no conocen, alguien que no saben realmente para qué vino a este planeta Tierra, pero que dividió la historia y que aún los budistas y gente que no sabe absolutamente nada de Cristo celebra Navidad en diciembre. Cristo partió la historia, hizo que la historia se dividiera. El hombre más importante de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1. Recuerde que todas estas profecías en medio ahí, es un libro, Isaías es un libro fascinante, hermano. Ahora que lo he estado estudiando, viendo, ¿verdad? Es un libro fascinante. Eran palabras muy fuertes, palabras que siempre estaban llenas de misericordia a pesar del juicio. ¿Cuántas regadas cometió el pueblo de Judá y de Israel? En medio de esos reyes, algunos buenos, algunos malos, algunos no tan malos, etcétera. Isaías estaba profetizando y tantas cosas que le pasaron a este varón. En el capítulo 11, versículo 1, empieza una profecía maravillosa. Dice: saldrá una vara
del tronco de Isaí, y un vástago, un retoño, retoñará de sus raíces. ¿Cuántos saben cuál es el nombre del rey David? ¿Cuál fue el nombre del papá, del rey David? ¿Quién era su papá? Isaí. Precisamente está hablando de que de la familia de Isaí, o sea, la familia de David, iba a nacer de ese tronco una vara, iba a brotar, iba a salir un vástago. Y mira, esto también es palabra profética, porque precisamente la ciudad de Nazaret, por la cual conocemos que Jesús es Jesús de Nazaret, Nazaret y nazareno significa un brote, una raicita que sale. Un nazareno es alguien que fue engendrado, que brotó, una pequeña raíz que brota. Y por eso dice Mateo capítulo 2, versículos 22 y 23, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá, está hablando de José, fíjense lo que yo les decía, que José, cuando iba a regresar por el Espíritu Santo, oyendo que Arquelao, en lugar de Herodes, reinaba en Judea, su padre, tuvo temor de ir a Judea, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Qué significa Nazaret? Ya te dije, un brote, un renuevo, una raíz que sale como aquellas plantitas que dices, ya está muerta mi plantita, y de repente la riegas tantito, la abonas, y en 2 meses ves un pequeño brote que nace en el tallo y dices, no, está viva, está viva. Así, eso es lo que significa Nazaret, nazareno. De ahí viene. Dice, y vino a la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno. En el verso 2 de Isaías regresa, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aleluya, ¿cuántos dicen amén por eso? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ah, qué maravilloso es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El Espíritu del Señor. ¿Cómo se le llama? Espíritu de sabiduría. ¿Te hace falta sabiduría? ¿Te hace falta inteligencia? Todo está en el Espíritu de Dios. Consejo, poder para vencer el pecado, poder para vencer tus adicciones, poder para ser libre, está en el Espíritu Santo. Espíritu de conocimiento, de revelación y sobre todo algo que necesita esta sociedad, espíritu de temor de Jehová. Que es esa cualidad que solo los cristianos nacidos de nuevo poseemos. ¿Qué significa? Que no puedes pecar a gusto, que cuando vas a pecar sientes algo, ¿verdad? Que se opone y te dice, no lo hagas. No lo hagas. Y ya en ti está empecinarte y hacerlo. Y si no sientes ese redarguir, espántate, asústate, porque todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Solo los hijos de Dios tienen lo que se llama temor de Dios. ¿Qué significa esto? Que no van a pecar sabiendo a quién van a ofender. Pero los que no tienen esa traba, se me fue la palabra, no tienen ese estorbo del Espíritu Santo para que no hagas lo que quieras. La Biblia dice que el Espíritu y la carne están en guerra precisamente para que no hagas lo que quieres, ¿verdad? Sino que hagas la voluntad de Dios. ¿Quién va a ganar en tu vida? El Espíritu Santo. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Versículo siguiente, el 3. Estamos en el 3. No juzgará. Este personaje del cual se está profetizando, no juzgará según la vista de sus ojos, como nosotros, ¿verdad? No, se me hace que ese tiene cara de malo, ha de ser bien malo. Nada más por la apariencia, por su forma de vestir, hasta por su raza decimos, cuidado, ese tiene cara de no sé quién. Y como tenemos prejuicios contra cierta raza, ya nos sentimos mal. Pero dice la Biblia que nuestro Señor no iba a juzgar por las apariencias, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, por el chisme, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué descripción tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta profecía maravillosa estaba atinada para nuestro Señor Jesucristo. Capítulos después, hermano, en el capítulo 28, dale la vuelta a las páginas.
Hay muchísimas palabras, pero sería imposible hacer todo un gran estudio en este momento de Isaías. Solamente estoy escogiendo las más importantes. Isaías 28:16. El Evangelio del Antiguo Testamento, Isaías. Por tanto, dice el verso 16, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Primera de Pedro 2:6, Pedro toma esta palabra y explica que es el Señor Jesucristo, la piedra probada, la piedra que desecharon los edificadores, dice en otra ocasión. El que creyere no será avergonzado, el que creyere va a ser bendecido. En el capítulo 29, versículo 17 de Isaías, dice también la palabra del Señor. Acompáñame, Isaías capítulo 29, versículo 17. No se convertirá de aquí en poco tiempo el Líbano es una pregunta. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, profetiza Isaías, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos, verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y lo que te dije, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Repito esto que es muy importante, mi hermano. El Evangelio, las buenas noticias, son para los humildes. Para los que al oír su mensaje reconocen su necesidad de Dios y se arrepienten. Pues la Escritura declara que Dios resiste, se opone, no recibe a los soberbios, pero en cambio a los humildes, por más pecadores que sean, Él extiende su gracia. El Evangelio es un evangelio de gracia para todo aquel que humillándose se arrepiente de sus pecados y recibe, dice la Escritura, al Verbo de Dios, Juan capítulo 1, Jesucristo como su Señor, como su Dios. Para ellos es el Evangelio. La profecía de Isaías está plagada de recriminaciones que Dios le hace a su pueblo, exhortaciones, advertencias. En cada página de Isaías tú vas a ver que el Señor le dice: recapacita, no seas cabezón, como dicen algunos, ¿verdad? Mira, acompáñame a Isaías capítulo 30, versículo 1. No seas orgulloso, le dice, no seas duro de corazón, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 30, versículo 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Cuál es el resultado? Añadiendo pecado al pecado. En lugar de ir corrigiendo, van, como dice el dicho, de mal en peor. Verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermano, la Biblia está plagada de advertencias y tú y yo, ya le estoy hablando a gente que ya conoce los símbolos de la palabra. Ya sabemos qué es Egipto, ya sabemos quién es el Faraón, el rey de este mundo. Y si nosotros nos apartamos y en lugar de pedirle consejo al Señor, en lugar de pedir sabiduría de parte de Dios, vamos y confiamos en lo que el mundo nos puede dar, vamos a terminar muy mal. En el verso 15 dice así, pasa el mismo capítulo hasta el verso 15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y luego dice: y no quisiste. En esta época se canta un canto internacionalmente conocido, Noche de Paz, Noche de Amor. Muy romántico el canto, ¿verdad? Noche de paz, noche de amor. Y están describiendo la paz que había en el Señor Jesucristo, en el niño Jesús. Y ese canto trata de decirte que hay paz para ti. Pero ¿cuántos
rehúsan la paz que Dios da. Les dice el Señor: en descanso, en reposo, no te muevas al mundo, no vayas con el faraón a pedir ayuda, espera tantito, consúltame, pídeme, yo quiero bendecirte. Y no quisiste, dice la palabra del Señor, sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos. Versículo 16. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, dice. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. ¿Quieres huir de la realidad? Te va a alcanzar tu pecado. Serán muy veloces los que te persigan. ¿Por qué dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? ¿Por qué dijo el Señor: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí Isaías está profetizando que el Señor quería que tú descansaras, que dejaras tus cargas, pero igual que en la época de Isaías, muchos no quieren. En este diciembre tú puedes verdaderamente llegar a soltar tus cargas, soltar tu pasado y descansar en el nombre del Señor, porque este es el propósito verdadero de la celebración, de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos saben que Navidad no es otra sino que una abreviatura de natividad. Nada más le quitas una sílaba y queda Navidad. Pero natividad significa el nacimiento. Cuando tú le dices a alguien feliz Navidad, en realidad le estás diciendo feliz nacimiento. Le podríamos decir a alguien que acaba de dar a luz, ¿verdad? Feliz Navidad, hermana, significa feliz nacimiento. O que va apenas a trabajo de parto, le dices a la sister, feliz Navidad. O sea, que tengas un parto muy bueno, ¿verdad? Es lo que significa literalmente. La gente ni sabe lo que está diciendo, ni sabe lo que dice, pero qué triste que aún en esta época, aún hasta esa palabra se quiere quitar. Sobre todo en inglés, porque en inglés tiene que ver con Cristo, Christmas. Y si tú analizas de dónde viene esa palabra, viene de Cristo. Apenas hace unos días que fui a una tienda departamental, le decía a una persona, a alguien, feliz Navidad, y le contestaba, felices holidays, ¿verdad? Happy holidays. ¿Por qué? Porque ahora hay un espíritu que está tratando de quitar la palabra Christmas. ¿Por qué? Porque es muy ofensivo para aquellos que no tienen una creencia en Jesucristo. Aquí tenemos budistas, aquí tenemos hindúes, aquí tenemos de otras religiones orientales, de religiones africanas, de religiones del norte de Europa. Así que quitemos la palabra Christmas. Eso es lo que quiere hacer. A mí me dijeron lo mismo, yo le dije Merry Christmas. Y se lo dije fuerte y se me quedó viendo y le sonreí. Pero entendió el mensaje. Felices holidays, no. Por lo menos que tengas feliz Navidad y que entiendas que es Christmas, que tiene que ver con Cristo, el Mesías. Porque de eso se trata la Navidad, de Jesucristo. Así que Mateo, Isaías estaba profetizando que solo los humildes entenderían. ¿Por qué crees que dice en Isaías? Profetiza para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos. Así estaba la gente. Jesús daba las parábolas y todos se quedaban de así. ¿De qué está hablando este? Los fariseos instruidos, sabios, se quedaban con lo que decía Jesús, se rascaban la cabeza y decían, ¿qué está tratando de decir? En cambio, los sencillos, los humildes decían, ya entendí, el pajarito, la semillita, ya entendí. Y aún así sus discípulos se acercaban, ¿nos explicas la parábola, por favor? Y Cristo con mucha paciencia llegaba y les explicaba, mira, el pajarito significa esto, la semillita, la tierra, esto, las espinas. Qué paciencia tan maravillosa la de mi Señor Jesús. Isaías 32, vamos avanzando. Quiero llegar, si es posible, al pasaje más impactante, creo yo, del libro de Isaías. Isaías 32. Aleluya. Dice el verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Mira qué descripción de mi Señor Jesucristo. Esta puede ser una palabra para ti. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿Cuántos han sentido las ventiscas estos días? Si tú fueras un homeless, ¿cómo te sentirías? Pero gracias a Dios tienes donde refugiarte.
ese varón será un refugio contra el viento y como refugio contra el turbión, o sea, contra el huracán, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Ay, bendita sea la lluvia, que aunque algunos han sido perjudicados, algunos no están aquí, me llamaron porque no han podido trabajar y gracias a Dios consiguieron algo y tuvieron que salir a trabajar. Pero gracias a Dios que Dios siempre provee y bendita sea la lluvia que está mojando nuestra tierra. Dice, como arroyos de aguas este varón en tierra de sequedad, así va a ser. Si tu vida necesita agüita, ¿verdad? Como hace rato tu servidor sentía la boca seca, pero hay gente que siente su alma seca, que siente su corazón seco, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Cuántos son de tierra caliente? ¿Cuántos son de tierra que donde dices, ¿dónde está la sombrita, verdad? Y uno busca la sombrita. Pues una sombrotota de un gran peñasco en tierra calurosa. Versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Mira, si tú eres humilde, tú vas a ver, tú vas a entender, no se van a ofuscar tus ojos y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Ay, hermano, yo le doy gracias a Dios, yo era bien necio, pero la misericordia de Dios me alcanzó, amén, y me hizo entender. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Oh, hermano, qué bendición. Muchos de los predicadores que hoy conocemos no podían hilar 10 palabras porque se trababan, y ahora son tremendos oradores porque el Señor desata tu lengua. Cristo vino a traernos salvación. Cristo vino a traernos esa paz, ese refugio. Así se describe a mi Señor en Isaías. ¿No te da gozo? ¿Es tu refugio el Señor? ¿Es tu escondedero? ¿Es tu torre fuerte? ¿Es tu montaña, tu roca, como la que está el Capitán allá en Yosemite? ¿Verdad? Un montezote, una rocota impresionante de refugio, de sombra para tu vida. Pero no solo eso, sino el verso 15, sáltate ahí en el capítulo 32, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hermano, Cristo vino a traernos salvación, pero también vino a enviarnos el Espíritu Santo. Así dice el verso 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz. Ustedes saben que el reino de Dios, según la palabra de Dios, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y no puede haber paz si no hay, primero, ¿qué? Justicia. Uno no puede tener paz, ¿y sabes por qué? Porque estamos enemistados con Dios. ¿Cómo vas a tener paz si el Señor te está mirando con un dedo acusador? Pero cuando tú te pones a cuentas con el Señor, como decía Isaías el capítulo 1, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La nieve y la lana blanca, qué blancura tan maravillosa es esa. Sobre todo la de la nieve, que hasta tenemos que ponernos lentes negros especiales para que no nos dañe la vista de la blancura de la nieve. Hermano, Dios promete que Él nos daría su Espíritu Santo. Este personaje profetizado no puede ser otro más que nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, les comento que en la historia hubo un pleito, pero de aquellos hasta llegaron a matar a algunos cristianos, porque decían algunos cristianos que no, que el Espíritu Santo solo era enviado por el Padre. Y otros decían, no, el Hijo también envía el Espíritu Santo. Fueron taldados de herejes. Siempre la ignorancia ha traído tanta opresión sobre el pueblo, inclusive el cristiano. Hermanos, yo creo que se les saltó el versículo de Juan 16:7 que dice el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y se acababa todo el problema, pero mataron a tanta gente por decir que Cristo también enviaba el Espíritu Santo. Y decían, no, solo el Padre envía el Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba Juan? Capítulo 10. Pues no lo vieron y muchos murieron por ignorantes, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Porque, ¿a dónde voy con esto que estoy diciendo? Porque Cristo y el Padre uno son.
Y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es la cosa más importante cuando tienes que debatir teológicamente con alguien que no conoce las cosas de Dios. Absolutamente todas las sectas que hay en este mundo actualmente niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Niegan que Jesucristo es Dios y es hombre. Y por eso la palabra de Dios enfatiza muy claramente la unidad que hay entre Cristo y Dios. Y muchos no entienden la parte humana de Jesús, ni entienden la parte divina de Jesús. ¿Recuerda quién era la madre de Jesús? Una ser humana llamada María. ¿Quién era el padre de Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Así que en estas profecías, vamos a ver más adelante, ¿verdad? A lo mejor hoy no, pero vamos a estar viendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Hermano, qué lindo es estar en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia en Romanos. Por último, ya no me queda mucho tiempo. Vamos al capítulo 33. Como les dije hace rato, ya se vislumbraba que Dios mismo iba a estar con nosotros. Desde que se profetizó que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 33, en el verso 22, hay una referencia. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Y luego dice, subráyalo, Él mismo nos salvará. Y para que quede bien claro, en el capítulo 35, verso 3, está uno de los pasajes más bonitos que yo descubrí hace mucho tiempo y que me ayudó tanto en un estudio que hice personalmente de la divinidad de Jesucristo y de la Trinidad. Isaías 35, 3, me trajo tan buenos recuerdos volver a leer el libro de Isaías, porque me acuerdo de este pasaje tan maravilloso. Isaías 35, 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, o sea, de un corazón triste, deprimido, sin mucha esperanza. Decid a los de corazón apocado, chiquito, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y luego las palabras que impactaron mi corazón cuando tenía unos 20, 22 años. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando yo leí esto por primera vez dije, wow, aquí está. ¿Por qué, como lo decía mi abuela, por qué tanto tumbo estando el suelo tan parejo, verdad? ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Por qué nos peleamos tanto, verdad? Si la Biblia desde antes profetizó que Dios mismo vendría y nos salvaría. Pero todas las sectas, todos los grupos niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, excepto los verdaderos cristianos fundamentalistas que sabemos lo que la Biblia dice. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿De quién estará hablando? Sigue leyendo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Dónde predicaba mi Señor Jesús? En los desiertos. ¿Qué sucedió cuando Jesús venía? Los ojos de los ciegos eran abiertos, la lengua de los mudos cantaba. Y lo cantamos, ¿verdad? Es el poderoso de Israel. ¿Y qué canto, verdad? Pueden pasar años y seguirá siendo un canto de batalla, ¿sí o no? Aquí está. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermano, Isaías profetizó la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Pero el objetivo de esta introducción es que nosotros empecemos a entender lo maravilloso que hemos descubierto, lo que tenemos en el Espíritu Santo, en el Hijo de Dios. ¿Por qué Cristo fue mandado en esa época? Bueno, ahora sabemos más y más. El Señor quiere ser tu paz. El Señor quiere ser tu reposo, tu refrigerio, tu escondedero.
No te distraigas, porque cuando yo digo ya vamos a terminar, como que se me relajan y ya voltean atrás y ya estuvo, ya terminó. Como cuando empiezas a ver los créditos de la película, ¿verdad? No, hombre, espérate, porque ahora acostumbran que después de los créditos viene una escena bien chida, ¿no? Y estamos ahí. Están los jóvenes ahí, ya se pararon y están ahí. A ver, vendrá la continuación y están esperando ahí a los Avengers, ¿verdad? A ver qué más pasa. Y luego, ¡sí, ahí viene! Y todos se regresan a los asientos, ¿verdad? A ver lo que viene en la siguiente película. Pues así pasa a veces. Cuando el pastor dice, vamos a terminar, espérense, porque viene algo bueno, ¿verdad? Póngase.